Que el Señor los bendiga, hermanos. De nuevo es una bendición estar con ustedes para meditar en la palabra de Dios. Y siguiendo con nuestro tema de la cristología, en esta oportunidad veremos la obra mediadora de Cristo. Y vamos a hacerlo después de que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra de nuevo al meditar en ella, Señor. Y estamos seguros de que en nuestras vidas espirituales cada día crecen más y más en la gracia del Señor Jesús al ir conociendo la doctrina que viene de tu palabra. Permite, Señor, que podamos comprender y pedimos sobre todo la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender la doctrina y también entender qué es lo que en nuestra vida espiritual es aplicable a nuestra conducta diaria. Bendícenos y encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. De las doctrinas tocante a la encarnación de Cristo y de la unión hipostática, hermanos, se desprenden otras enseñanzas bíblicas acerca de la persona de Cristo. Como hemos dicho, el título de nuestra meditación en esta oportunidad es la obra mediadora de Cristo. En ese tema y en los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey, en esos temas nos vamos a ocupar a partir de esta oportunidad porque siguen estos temas lógicamente a nuestro estudio. Y al ir estudiando cada uno de estos temas, comprenderemos mejor las palabras de Juan 3, 16 y 17, que todos seguramente lo sabemos hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La encarnación de Cristo, con todas sus implicaciones, que ya hemos estudiado algunas cosas de ellas, como la kenosis o la unión hipostática, realmente esa encarnación fue el amor de Dios hacia la humanidad perdida, dando a su amado Hijo y enviándolo con muchos propósitos, pero especialmente para efectuar la redención. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para reconciliarnos con Dios y en este punto se destaca su obra como mediador. Vino para hacer la propiciación por el pecado y entonces dio su vida en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El Señor Jesucristo, por la unión hipostática, es la única persona que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Pablo dice en 1 Timoteo 2, versículo 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El texto es categórico en cuanto a que Cristo es el único mediador. La palabra mediador que aparece aquí es la palabra mesites, que significa mediador, fiador, y el verbo mesiteuo significa mediar, interponerse, fiar y garantizar. Solo se pueden aplicar estas características a la obra redentora del Señor Jesucristo. Solo a Él se le puede aplicar esta mediación. Pablo afirma que hay un solo mediador. Ningún ser humano ni ángel tiene las calificaciones ni los méritos para interponerse entre Dios y los hombres a fin de reconciliarlos. La carta a los Hebreos desarrolla el tema de Cristo
como el mediador, es decir, el mesites, como ya hemos visto en griego, el mediador del nuevo pacto, y ocupa los capítulos 8, 9 y 10 para hablar de esto la carta a los hebreos. La carta menciona una serie de características de la persona y de la obra de Cristo que lo hacen a él, el único mediador. Y dichas características excluyen a cualquier otra persona en esta función. Hebreos 9:15 concluye: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay que notar el contraste del nuevo pacto con el pacto mosaico, que tenía al sacerdocio aarónico, el cual era simbólico, figura y sombra de las cosas celestiales, y que aunque el pacto mosaico era revelatorio del propósito de Dios y de la salvación que Cristo efectuaría, el sistema levítico y la ley mosaica nada perfeccionaron, dice Hebreos 7:11 y 7:19. El sacrificio de Cristo es el que salva a todos los redimidos de todos los tiempos, los del Antiguo Testamento, los de la Iglesia y los del futuro. Y Cristo ofreció su sacrificio no en el tabernáculo o templo terrenal, sino en el celestial. Además, no muchas veces, sino una sola vez y para siempre, y habiendo hecho el verdadero sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así dice Hebreos 10:12. En ese lugar, es decir, a la diestra de la majestad en las alturas, está sentado solo Él, porque no hay otro mediador. Ningún siervo o sierva de Dios está allí. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Todos los demás seres humanos que hemos creído en Él somos sus siervos, necesitados de sus bendiciones y necesitados de todo lo que viene de la mano de Dios. Con esta breve observación en la carta a los Hebreos, subrayemos algunos puntos necesarios tocante a la obra mediadora de Cristo. En primer lugar, diremos que tenía que ser esa obra la obra de un hombre. Él asumió la naturaleza humana y vivió bajo la ley que nosotros habíamos quebrantado, y estando bajo la ley cumplió toda justicia hasta en lo más mínimo. Por eso se bautizó con agua, solo pongo esto como un ejemplo, y no aceptó la deferencia de Juan, es decir, ese respeto que tenía Juan por él. Mateo 3:15, Juan se sentía indigno del privilegio de bautizarlo, pero Cristo respondió en Mateo 3:15, deja ahora. Y esa expresión deja ahora es la palabra griega aphes, que significa permite que se haga así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo cumplió con todas las cosas, tanto las morales, las civiles, las ordenanzas, los preceptos, hasta el más mínimo detalle de la ley. Para su obra redentora era necesario que padeciera, que muriera y que se hiciera uno con los redimidos. Por eso tenía que ser un hombre. Y en una naturaleza común con los que iba a salvar, es decir, él tenía que tener naturaleza humana. Por eso insistimos que tenía que ser un hombre el mediador. Y por supuesto, no solo hombre, vamos a completar los requisitos. Por eso el autor de Hebreos dice en 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. El Salvador tenía que identificarse con aquellos que iba a rescatar. Los sacrificios de animales no tenían esa característica.
y solo eran una figura o sombra que nunca podía hacer perfectos a los que ofrecían esos sacrificios. Pero Cristo asumió la naturaleza humana para ser nuestro pariente redentor. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tenían naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En segundo lugar, además de que debía ser un hombre, el mediador entre Dios y los hombres tenía que ser sin pecado. Él tenía una naturaleza perfecta y, por supuesto, el tema del pecado en el ser humano es extenso en la Biblia. Lo que sí asegura la palabra es que aparte de Cristo, es decir, solo Él no, todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva somos pecadores, sin excepción. Solo Cristo no pecó jamás, pero todos los demás seres humanos somos pecadores sin excepción. Esto, como les digo, es un tema extenso, el tema del pecado, pero voy a citar este texto de Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y por supuesto había que leer todo el contexto de este versículo que estoy citando, donde se ve que no hay ninguna persona que sea sin pecado. Y en Romanos 3:23 afirma el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos es la palabra griega ustereo, y esta palabra es muy descriptiva de lo que significa eso de ser destituido de la gloria de Dios. Significa que fueron cortados, que no alcanzan la gloria de Dios, que carecen de la gloria de Dios, que son inferiores, que están en la miseria, que son personas que se ven privados de la gloria de Dios, que se quedan cortos, que son deficientes de la gloria de Dios. Es decir, no tienen los pecadores el carácter de Dios y el carácter que agrada a Dios. En síntesis, Dios exige perfección absoluta y ninguno la tiene. Todos carecemos del carácter que Dios demanda. Solo Cristo Jesús tenía la perfección, la santidad, la gloria y el carácter que Dios exige como hombre, y lo tenía en un 100%, sin defecto. Y como Dios, que era también el Dios eterno, Él es también la esencia de la santidad. Hebreos 7:26 por eso afirma: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso solo se puede decir del Señor Jesucristo. Este versículo habla de Cristo como el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Pero recordemos que Él también fue el cordero ofrecido por el pecado. Y bajo la ley se enseñó que la víctima ofrecida debía ser sin defecto, lo cual habla de la santidad del Señor. Primera Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro afirma que el Señor Jesús no tenía mancha. Esta palabra en griego es amomo y también amometos, y significa que Cristo era inmaculado, irreprochable, sin tacha. Es decir, que no tenía la herencia del pecado de Adán, no tenía la naturaleza pecaminosa, ni hechos de pecado. Tampoco tenía contaminación, dice Pedro, y esta palabra griega es aspilo, que significa manchar,
ensuciar, inmundicia, contaminación. Y esto implica que las cosas de esta vida, ni la influencia de otras personas, ni nada contaminó la vida y la conducta del ser de Cristo. Él es único y su sacrificio el único recurso para nuestra salvación. En ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre dado debajo de los cielos y en ningún lugar, por supuesto, que sea dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro Salvador, no hay otro mediador. En tercer lugar, el mediador entre Dios y los hombres tenía que ser una persona divina. Fíjense que hemos hablado de que debía ser un hombre y que debía ser sin pecado. Pero ahora la tercera cosa es que el mediador entre Dios y los hombres tenía que ser una persona divina. Esto era necesario. Ningún ser humano llena este requisito. Por eso era indispensable la unión hipostática que hemos estudiado. También debemos notar que la sangre de los animales ni de una mera criatura podía quitar el pecado. Solo el sacrificio del Dios hombre podía proporcionar una vida de valor infinito para satisfacer la deuda infinita que trajo el pecado. Nadie, sino una persona divina, podía destruir el poder de Satanás. Todo el plan redentor del Señor para salvar al hombre de la condenación, esa condenación eterna que tenía el hombre, debía ser controlado, ese plan, y efectuado por una persona omnipotente y omnisciente. Y el Señor Jesucristo sí llena ese requisito. Estas tres calificaciones que hemos dado, de que debía ser hombre sin pecado y que debía ser divino, ese es un asunto que solo Cristo llena esos requisitos. Y son los requisitos esenciales para nuestra salvación y para que sea el mediador. Y solo Cristo, el Dios hombre, cumple con todos estos requisitos. Ahora veamos el triple oficio de Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y que se cumple gracias a la unión hipostática. Y de nuevo se enfatiza la singularidad de Cristo como mediador a través de estos tres oficios. Y quiero decirles que estos tres oficios tenemos que estudiarlos, pero van a ocupar mucho espacio de nuestro estudio de la palabra de Dios. El Señor Jesús es el único en toda la Biblia que reúne en una persona los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y es el único en quien se cumplen las profecías de que habría un profeta especial, un sumo sacerdote especial y un rey especial. Agrego la palabra especial porque eso hace singular a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento estos oficios eran distintos. Había profetas que solo eran profetas. Había sacerdotes que solo eran sacerdotes y reyes que solo fueron reyes también. En algunas ocasiones, dos de estos oficios fueron ejercidos por una persona. Por ejemplo, Moisés era sacerdote y profeta. David fue profeta y rey. Sin embargo, los oficios eran distintos. Y lo que sí estaba prohibido a los de la teocracia israelita era que un sacerdote ejerciera el puesto de rey o que el rey ejerciera funciones de sacerdote. Esto estaba reservado para el Mesías, quien sería profeta, sacerdote y rey. El sacerdocio aarónico tenía vedada la combinación de rey-sacerdote. El caso de Melquisedec, que aparece en el Antiguo Testamento, no era del orden aarónico, sino que era algo distinto, pero prefiguró
el orden de Cristo como sacerdote rey. Eso podemos verlo en el Salmo 110, versículo 4, que ahí se profetiza. Y también en Hebreos 7:17. Recordemos el caso del rey Usías, esto es muy importante, que usurpó el oficio sacerdotal queriendo quemar el incienso y Dios lo hirió con lepra. Habría que leer todo el capítulo 26 de 2 Crónicas para ver lo que ocurrió ahí. Tal acción de Usías, que era rey, constituyó prevaricación en el orden aarónico. Ya en el cumplimiento de la profecía de los oficios de Cristo realizada en Jesús de Nazaret, vemos que el oficio profético de Cristo presupone que él poseía todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses 2:3, porque eso es clave para un profeta. Tiene que tener sabiduría y conocimiento dados por Dios, pero en Cristo habitaba la misma sabiduría de Dios. Él era la sabiduría de Dios. Su oficio sacerdotal, es decir, Cristo, demandaba la dignidad exclusiva de él al ser el Hijo de Dios. Y esa persona divina se encarnó para ser nuestro sumo sacerdote. Y solo el Hijo eterno de Dios podía librarnos del reino de las tinieblas y de la potestad de Satanás, llevarnos a Dios y trasladarnos a su reino de luz. Hechos 26:18 habla eso el Señor al apóstol Pablo, y en Colosenses 1:13. Siendo nuestro Rey, y Él nos hace regresar al final de la historia al reino en el planeta Tierra, el reino mesiánico, en donde llegará a un clímax ese oficio de rey de parte de nuestro Señor. En el presente estudio de Cristo como único mediador, solo vamos a ampliar el oficio profético en esta oportunidad, debido a lo extenso de estos temas, dejando pendientes el oficio sacerdotal y el oficio regio. Tenemos que invertir tiempo en cada uno de estos oficios. Pero les aviso que sí los vamos a estudiar con la ayuda de Dios, pero necesitamos tiempo. Veamos entonces más el oficio profético de Cristo. Y recordemos que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de Él como mediador entre Dios y los hombres. No debemos perder el tema. Según la Biblia, un profeta es uno que habla en nombre de otro. Eso es clave entenderlo. En Éxodo 7:1, por ejemplo, Dios le explicó a Moisés la relación de Dios con el profeta, ilustrada por el trabajo que haría Aarón ayudando a Moisés. Dios le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés sería la fuente autoritativa de la comunicación que Dios le daría, pero Aarón sería el que hablaría. Esta es la relación ya con los profetas. Dios comunica y el profeta anuncia. Fíjense bien en esto, porque el profeta lo que hace es anunciar lo que Dios dice. No habla sus propias palabras, sino las palabras de Dios. Entonces, él habla el mensaje que recibe de Dios. En el Antiguo Testamento hubo profetas y maestros, ambos siervos de Dios. Los profetas eran inspirados y recibían revelación de Dios, pero los maestros no tenían eso, a pesar de que eran siervos de Dios y que lo que enseñaban era palabra de Dios, pero no la recibían ellos directamente. Cuando el Mesías fue predicho como profeta, se dijo que él sería el gran órgano de Dios para comunicar su mente y voluntad a los hombres,
Por eso es indispensable el conocimiento en el profeta. Esto sería posible porque el Mesías sería el Verbo de Dios, la sabiduría eterna de Dios encarnada. Como ya se ha estudiado, Dios hombre. El Señor fue anunciado no como un profeta más de los muchos siervos que tuvieron ese don, sino como el profeta singular, que sería la revelación completa del ser de Dios en una persona. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice el apóstol Pablo. Él es revelador y revelación, y vino a revelar al Padre. Cuando vino a la tierra, lo hizo para hablar como profeta la palabra de Dios. En Juan 14:24, él dice así: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está expresando él el oficio profético que estaba haciendo como Mesías. Y al leer este texto, no debemos olvidar que el Hijo, en su deidad eterna, es la misma palabra de Dios, pero él estaba cumpliendo su oficio profético, o sea, hablar en nombre de otro. La misma relación se ve con el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es Dios, que todo lo sabe, no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye del Padre y del Hijo. Juan 16, versículo 13. Así dice Jesús, que el Espíritu no hablará por su propia cuenta. Antes de seguir profundizando en los tres oficios de Cristo, hermanos, quiero puntualizar la siguiente observación. En el Antiguo Testamento hubo profetas, sacerdotes y reyes que eran siervos de Dios, buenos siervos de Dios, pero también fueron tipos o figuras de Cristo Jesús. Ellos fueron profetas, pero Cristo es el profeta, con artículo, por favor, para que entendamos bien lo que estamos diciendo. Ellos fueron sacerdotes, pero Cristo es el sacerdote. Muchos de ellos fueron reyes, pero Cristo es el rey. También ellos fueron ungidos con aceite de oliva y por algún hombre, algún siervo de Dios los ungió con aceite. Recordemos que Samuel ungió a David con aceite de oliva. Quiero que vean bien esos detalles porque son importantes, porque eran ungidos y eran figura de Cristo, el verdadero ungido. Pero Cristo es el ungido, y por ser no un tipo, sino la realidad, él fue ungido por Dios, no por un hombre. Lo ungió Dios el Padre, y no con aceite de oliva, sino con el Espíritu Santo, o sea, ya la realidad. Y él es el único ungido. Mateo 16:16. Recordemos lo que le dijo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo tú eres un Cristo, sino el Cristo, porque el Señor es el Cristo y no hay otro como Él. Nosotros mismos, hermanos, somos ungidos también, porque tenemos la unción de Él, la unción de Cristo. No nuestra propia unción, sino la unción de Cristo. Eso lo vamos a profundizar al estudiar el Salmo 33, el Salmo que habla de que el Señor Jesucristo, su cuerpo, recibió la unción también, la iglesia recibió la unción. En 1 Juan 2, 20, 27 dice: pues vosotros tenéis la unción del Santo. Juan está hablándole a la iglesia y le está diciendo: vosotros tenéis la unción del Santo, la unción de Cristo. La unción que tenéis vosotros y que recibisteis de Él permanece en vosotros, dice el versículo 27. Y por supuesto esa unción es el Espíritu Santo. Hecha esta aclaración,
Sigamos detallando el oficio profético de Cristo. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y a los sacerdotes y también a algunos profetas. Eliseo fue uno de los que sí fue ungido. Pero el ungido por excelencia y el exclusivo para ser al mismo tiempo profeta, sacerdote y rey es Jesús. La palabra Christos en griego es la palabra Hamashia en hebreo y se traduce ungido al español. Es importante que sepamos que Cristo, Hamashia y el ungido es lo mismo. El Señor Jesús, como profeta único y exclusivo, fue prometido por Dios al pueblo de Israel, como profeta único y exclusivo. Deuteronomio 18, 15 al 22 tienen la promesa, pero de ello vamos a tocar algunos versículos. Este profeta, a diferencia de los demás, sería divino humano. Eso no lo tuvo ningún profeta del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Él era divino humano. Moisés dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, es decir, del pueblo de Israel, como yo, dice Moisés, es decir, humano como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa expresión, a él oiréis, es importante subrayarla y recordarla, hermanos. En los versículos 18 y 19, Dios dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le está hablando a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Otra vez, ese es el oficio del profeta, decir algo que está diciendo otro. En el caso de Dios, decir lo que dice Dios, y el profeta dice lo que dice el Señor. Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué palabras más fuertes las del Señor al hacer esta promesa. Por eso en la transfiguración, la voz del Padre dijo a los presentes, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, otra vez, lo que dice Deuteronomio, a él oiréis. Está diciendo, él es el profeta prometido. Y eso lo podemos leer en Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35, que ahí se habla de la transfiguración. El texto de Isaías 61, versículo 1 y 2, hace énfasis en el oficio profético del Señor. Se ve ya cumplido en Lucas 4, 18 y 19, y se ve que el Señor Jesús habló allí en la sinagoga de Nazaret y dijo que la primera parte de esa profecía se cumplió con la primera venida de él al mundo, pero que hay una segunda parte de los acontecimientos que van a tener lugar cuando él regrese en su segunda venida. Ese pasaje es muy bueno, hacer la observación que habla de las dos venidas en los mismos versículos, porque eso nos habla, hermanos, evidentemente, de que así como Cristo vino la primera vez, vendrá la segunda vez. La profecía se dio en el mismo momento. Es muy importante notar que el Señor Jesucristo, al encarnarse, vino para realizar los tres oficios con los que originalmente fue hecho el hombre a la imagen de Dios. Y hermanos, este detalle es muy importante que lo entendamos. Adán fue constituido rey en el planeta Tierra desde el principio. Cuando el Señor lo puso ahí en el huerto del Edén, lo puso como rey. Era el virrey, para decir más claramente, porque el rey es Dios y el hombre que gobierna para Dios es virrey, pero en ese caso le llamamos rey. Vamos a explicar por qué. En Génesis 1:26, el propósito de Dios al crear a Adán y a Eva fue que señorearan sobre toda la creación terrestre. En Génesis 1:28 les dice,
señoread. Las palabras hebreas usadas en estos versículos hablan del hombre como rey. Y es que es importante solo subrayar las palabras. El versículo 28 es el mandato cultural, como hemos llamado. Pero la palabra que él utiliza aquí es kabash, que significa sojuzgar. El Señor les dice sojuzgad la tierra. Y la palabra kabash significa conquistar, subyugar, sojuzgar, someter, sujetar. Y la otra palabra que usa es señorear, que es memshalá. Y esta palabra memshalá, la palabra hebrea, significa gobierno, dominio, potestad, señorear, señorío. Y esto es lo que le dice el Señor en el mandato cultural a Adán y a Eva. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread sobre los peces del mar. Y menciona todos los animales. Entonces Adán y Eva, en su estado original, antes del pecado, eran los reyes de la creación terrestre. Por supuesto que debían gobernar la creación para la gloria de Dios, o sea, bajo Dios. Al crear a Adán, Dios, y hacerlo a su imagen, lo dotó de conocimiento. Hace un momento estaba enfatizando de que esto es clave para el profeta, pero lo dotó de conocimiento que es propio del profeta. Lo dotó de santidad, que es propio del sacerdote. Y lo dotó de dominio, o sea, lo hizo rey y señor del planeta, que es lo propio de un rey. Pero al caer en el pecado, eso trajo ignorancia, que es lo contrario del conocimiento, iniquidad, que es lo contrario de la santidad, y miseria esclavizante, que es lo contrario del dominio. Por tal motivo, Cristo, al venir a salvar y a restaurar a la humanidad, tenía que ser profeta para salvarnos de la ignorancia y del pecado, sacerdote para salvarnos de la culpabilidad del pecado con su obra redentora en la cruz, donde fue sacerdote y víctima a la vez el Señor, y tenía que ser rey para rescatarnos del dominio del pecado y recuperar el reino que Satanás le arrebató a Adán. Aunque en la revelación progresiva, es decir, el desarrollo del propósito de Dios, ha llegado a los términos más altos en la iglesia, por supuesto, porque es la última dispensación que se ha vivido, pienso que la meta de restaurar al final a todos los redimidos es regresarlos al propósito original, por supuesto, con características más gloriosas, porque la eternidad ya será con cuerpos incorruptibles y redimidos. Pero ¿qué quiero decir con esto a la luz de la Biblia? Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, para reinar en nombre de Dios, para adorar a Dios en santidad y para conocer y amar a servir y servir a Dios. Y esos son los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. La Biblia dice que Cristo, con su obra en la cruz, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. O sea que a la iglesia el Señor la está regresando al propósito original de Dios. O sea, Cristo comenzó la restauración espiritual del ser humano con la iglesia. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Dice, nación santa, lo cual es propio del sacerdote, pueblo adquirido por Dios. Y dice, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso de que para que anunciéis es la función profética. Esto es muy importante. Estas palabras dirigidas a la iglesia serán la meta final. El ser humano cumplirá el propósito original de Dios en la eternidad. Aclaremos, hermanos, que estas funciones de cada creyente como profeta, el profeta que testifica, como sacerdote que adora y tiene acceso a Dios cuando oramos, cuando alabamos al Señor, nosotros estamos haciendo una función sacerdotal. Y como rey también, porque ya no debemos ser dominados por el pecado, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Pero estas funciones no implican que nosotros somos profetas como los hombres especiales del Antiguo y del Nuevo Testamento, que tenían ministerios sobrenaturales y que eran inspirados y recibían revelación especial. No vayamos a confundir este asunto. No debemos entender que nosotros somos sacerdotes como los de la tribu de Leví, o que somos reyes como David o Salomón. Entendamos bien eso, porque muchas veces, hermanos, estas doctrinas las equivocan los hermanos por no ver el cuerpo total de la enseñanza. Lo que tenemos es una función espiritual y no un puesto. Esto es muy importante. Y además, estas funciones las tenemos todos los creyentes, hombres y mujeres. Todos los creyentes. Y en la eternidad, el Señor nos lleva a cumplir ese propósito ya en la Nueva Jerusalén, eternamente. Por eso es que la Biblia dice que reinaremos con el Señor. Él va a ser el Rey universal, el único que merece honra, gloria y alabanza. Pero nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Esto es muy importante que lo sepamos. Entonces, pero en la actualidad, todos los creyentes somos profetas porque podemos testificar de Cristo, no porque tengamos inspiración ni revelación ni nada de eso, sino porque hacemos una función de contarle a otros, de anunciar las virtudes de nuestro Salvador, para que ellos también vengan a sus pies. Podemos testificar, pero también hacemos un papel sacerdotal cuando estamos orando al Señor, cuando cantamos alabanzas, cuando estamos en la iglesia, cuando hay esas reuniones en la iglesia y nosotros vamos y estamos comiendo la palabra de Dios, porque los sacerdotes en el tabernáculo iban a comer el pan de la proposición, que es el alimento espiritual, que es Cristo y su palabra. Entonces entendamos eso, porque también somos reyes, pero no como David y Salomón. Entendamos bien eso. Somos reyes porque podemos dominar la maldad en nuestra vida cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y todo eso se lo debemos a que el Rey, el Señor Jesús, vive en nuestro corazón. Cuando Él reina en nuestro corazón, nosotros controlamos el pecado. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no estamos dejando que Él haga su tarea como Rey en nuestro corazón. Esto es algo tan importante que lo sepamos. Entonces, cuando nosotros hablamos esto, tenemos que distinguir de lo que era ser profeta o apóstol en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ellos tenían un ministerio revelatorio que nosotros no lo tenemos. Y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, cosa que no ocurre con nosotros. Lo que nosotros tenemos hoy de esas bendiciones es iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito en la palabra y que es inspirado y es la revelación de Dios. Nosotros no tenemos ni revelación ni inspiración. Nosotros tenemos en la Biblia todo lo que Dios quiere que sepamos de Él.
Y la Biblia es la palabra completa de Dios para la dispensación actual. La exhortación de Cristo para nosotros y por supuesto para toda la humanidad está en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. La Biblia no nos está pidiendo que pidamos revelación directa del Espíritu Santo, sino que escudriñemos las Escrituras. Esta palabra escudriñar es la palabra ereunao en griego y significa investigar. Hermano, lea su Biblia e investigue qué significa. La palabra significa pesquisa, rastrear, inquirir, buscar, averiguar. ¿Cómo es eso de rastrear? Cuando uno toma un tema en la Biblia y busca en todas las Escrituras acerca de ese tema, uno está siguiéndole el rastro a un tema, queriendo entender los temas. Y la palabra inquirir significa preguntarle a la Biblia. ¿Qué significa esto, Señor? Eso fue lo que hicieron los profetas. Dice la Biblia que inquirieron, indagaron y trataban de averiguar qué significaba la Escritura. Esto es muy importante que lo entendamos. Jesús dice que si queremos la vida eterna, lo esencial, debemos estudiar la Biblia y allí lo entenderemos a Él, a Cristo. Y conocerlo a Él adecuadamente es la vida eterna. Por eso dice, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Hermano, usted quiere saber más de Cristo, estudie la Biblia. Ahí tiene todo lo necesario. Y hermano, quiero decirle algo, se puede pasar toda su vida estudiando la Biblia y siempre va a estar aprendiendo hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Conocer a Cristo adecuadamente es recibirlo por la fe al Señor. Recibirlo por la fe en el corazón. Esto es muy interesante y quiero compartirles lo que dice Pablo en Colosenses 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y quiero rápidamente ver algo del significado de esto. En primer lugar, haber recibido a Cristo. Esta palabra en griego es paralambano. Es una de las palabras para decir recibir en griego. Y es una palabra fuerte en cuanto a su significado en griego, que indica darle la bienvenida a Cristo en el corazón. Darle la bienvenida. Y la palabra significa acoger. Fíjense que tenemos que entender, es acoger a Cristo. Darle la bienvenida. Que viva en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea su hogar. Eso es lo que está significando esto. Significa invitar a Cristo. Encontrarle a su llegada. Como cuando viene una persona importante y uno sale a recibirlo. Apoderarse de, significa. Y eso significa que tenemos que ir cada vez haciendo que lo que es de Cristo, lo que es Cristo, entre a nuestro corazón y que nosotros seamos dueños de ese conocimiento. También significa oír hablar. Esta palabra paralambano y significa oírlo a Él, que hable a nuestro corazón. Es interesante porque después de eso dice Pablo, arraigados y sobreedificados en Él, en el versículo 7, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, recibir a Cristo es algo profundo, pero muchas veces poco entendido por la gente. Pero esa recepción es de la persona con todo lo que Él es, tanto como Dios y como hombre. Le recibimos, por ejemplo, como el profeta, lo cual significa que estamos dispuestos a escucharle. Como ya vimos en Deuteronomio 18, Dios dice, a Él oiréis, y eso implica obediencia. O en la transfiguración, a Él oíd.
es el imperativo divino y es para que, como el profeta, nos salve de la ignorancia que produce el pecado. Es necesario escuchar sus palabras. En el caso de los no creyentes, para evitar la condenación, y porque los que lo rechazan en cuanto a su mensaje, Dios les pedirá cuentas. Tenemos que recibirle como Jesús, o sea, Yehoshua, que es Jehová salva, que salva mediante su sacrificio realizado como sumo sacerdote y que es aplicado a nosotros. Ese sacrificio cuyo valor es infinito para rescatarnos de la iniquidad y darnos la santidad y justicia perfecta de Él. Y también lo recibimos como Rey. Fíjense, están los tres oficios. Es decir, como dueño, soberano y Señor que nos rescata del dominio del pecado, pero ahora entendemos que Él es nuestro dueño. Entonces recibir a Cristo es profundo, hermanos. Algunas personas cuando hablan de esto hasta dicen, ustedes dicen que con solo recibir a Cristo se van a salvar. Hermanos, es que eso de recibir a Cristo es profundo, no es cualquier cosa. Entonces, esto implica nuestra disposición de obedecerle, servirle, amarle y seguirle a donde Él nos guíe. En esto están comprendidos los tres oficios. Pero el que recibe a Cristo, recibe. Y quiero decirles, hermanos, lo que voy a decir puede ser que todavía falta mucho más que hablar, pero cuando uno recibe a Cristo, aparte del profeta, sacerdote y rey que recibe un salvador, un pastor, un maestro, un abogado, un amigo como no hay otro. Y la Biblia nos enseña que cada vez lo comprenderemos a Él más y mejor. El tema de la obra mediadora de Cristo y sus oficios, hermanos, necesita más profundización. Tenemos que ver en cuanto al profeta, en qué consiste el oficio profético. Hay que entender que Cristo es el revelador del Padre como profeta, comprender el mensaje de ese profeta. También darnos cuenta que Él se distingue de todos los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que verdaderamente tenían el don profético, pero que eran siervos del gran profeta. Tenemos que ver que Cristo es el Maestro y todos sus siervos que enseñan son maestros subsidiarios. Solo Él es el Maestro. También que todos los verdaderos profetas exaltan a Cristo, centran su mensaje en su gloriosa persona. Este estudio, hermanos, nos hará ver que solo Cristo es el corazón de la Escritura y que Él debe ser el centro de nuestra adoración y entender que es el único camino para ir al Padre y para gozar de las bendiciones del Espíritu Santo, que precisamente es el tema que estamos enfocando, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay otra persona a través de la cual podamos acercarnos a Dios, solo el Señor Jesucristo. Hermanos, los invito a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y queremos suplicarte que toda esta profundidad de tu palabra la hagas clara a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el entendimiento y que todo esto también moldee nuestro carácter, que nos demos cuenta que el Señor Jesús debe ser el Rey de nuestra vida y a un Rey se le obedece, a un Rey se le sigue, se le sirve. Y qué precioso, Señor, porque es el Rey celestial, el Rey que no quiere hacernos ningún daño, sino al contrario, nos quiere bendecir. Y todo eso, Señor, como un plan tuyo, efectuado por tu Hijo, y que ahora tu Espíritu Santo aplica a nuestro corazón. Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.